¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. José Eduardo Ravelo era oriundo de Veracruz, tenía 23 años y él quería escapar de la violencia de su estado y de que lo reclutara el crimen organizado. Se mudó a Mérida porque había escuchado que Mérida era una ciudad segura donde podría conseguir trabajo. Ahí la policía lo detuvo por sospechoso mientras caminaba en la calle. Luego varios policías lo violaron y según reconstrucciones del caso lo golpearon y encarcelaron. José murió a causa de lesiones provocadas por estos policías. Algo grave, algo muy grave está pasando en Yucatán y en Quintana Roo, donde hay varios casos ya de brutalidad policíaca documentados contra personas migrantes y también personas de la diversidad sexual. Por la gravedad de este tema, hoy tomamos el tema en la mesa. El Coneval acaba de dar a conocer que de 2018 a 2020, 3.8 millones de personas cayeron en situación de pobreza, pero estas cifras pues no le gustaron al presidente López Obrador, quien dice tener otros datos y que sus programas sociales benefician al menos al 70% de los hogares mexicanos. ¿Cómo va la reducción de la pobreza? Con la 4T veremos qué piensa la mesa. El agregado cultural de la Embajada de México en España, el escritor Jorge Hernández, fue despedido de su encargo diplomático presuntamente por haber incurrido en comportamientos poco dignos de una cultura institucional, esto según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero en las redes sociales se acusa de censurar al escritor por haber criticado a un funcionario de la Secretaría de Educación Pública que dijo que la lectura se ha convertido en una actividad meramente lúdica. ¿Está la 4T censurando el pensamiento crítico o hay algo más detrás de este despido? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto del lunes. Entre las 10:30 del miércoles 21 de julio y las 11 del jueves 22, José Eduardo Ravelo Echavarría, de 23 años, fue detenido y trasladado a la cárcel pública de la Dirección de la Policía Municipal de Mérida, capital del estado de Yucatán. Ahí, 4 policías municipales lo torturaron y lo violaron. ¿Cuál fue el delito de José Eduardo? Simplemente parecer sospechoso, entre comillas. Así es, según la reconstrucción de los hechos que se ha publicado ya en varios medios, José Eduardo se mudó hace 4 meses a Mérida, donde le habían dicho que podría conseguir un empleo y que había también un ambiente seguro. El 21 de julio, mientras caminaba en el centro de Mérida, los policías lo detuvieron sin tener orden de aprehensión y se lo llevaron únicamente por eso, por parecer sospechoso. Un día después, el joven se puso en contacto con su madre, María Ravelo, y le informó lo ocurrido. José Eduardo fue trasladado al Hospital Agustino Haran, que según su página web es el centro de salud pública más importante del sureste del país y uno de los mejores hospitales de México. Pero ahí en ese hospital se negaron a recibirlo, además le hicieron preguntas sobre su orientación sexual. La familia Ravelo acudió entonces a la Fiscalía del Estado para levantar las denuncias y tras ser examinado por un médico legista, José Eduardo fue trasladado nuevamente al Hospital Ojaran, donde desafortunadamente murió el pasado 3 de agosto por síndrome de obstrucción orgánica múltiple y politraumatismo. Este domingo la Fiscalía de Mérida informó que los 4 policías fueron detenidos y que permanecerán en prisión preventiva hasta su audiencia de vinculación, que será justo este jueves. Pero algo muy grave está pasando allá en esa península y para eso empezamos esta noche con ese tema y saludo desde la remota distancia a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes esta noche. Buenas noches. Bienvenida. Saludo también con gusto a Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Saludo a Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Querido Genaro, mandarle toda la solidaridad a Susana Oresti hoy que sufrió amenazas por un grupo de cobardes encapuchados. Te me adelantaste, pero también sin duda a todo el equipo de Punto y Contrapunto le mandamos un saludo, un abrazo solidario a Susana y por supuesto decirle que no está sola. Y saludo también con mucho gusto a Calicho Escofie. Ella es activista y directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. ¿Cómo estás, Calicho? Hola, Genaro. Muy bien, muchas gracias. Oye, empiezo contigo porque tú le has dado mucho seguimiento también a este tema de lo que está pasando allá en Yucatán con este caso. Un caso más de brutalidad policíaca, un caso más de homofobia, un caso más que, la verdad, en la península algo está pasando porque lo hemos visto recientemente con una mujer centroamericana que también fue brutalmente golpeada por policías. Lo vimos también con parejas gays en Tulum, que a las que la policía la quiso llevar o extorsionar por darse un beso. La vimos también con el presunto asesinato de un hombre que confesó
vivir con VIH, y ahora con este caso que la verdad suena a una película de terror. Lo que ha ocurrido en la península de Yucatán realmente es que se trataron de esconder tantos casos de brutalidad debajo de la alfombra que ya rebosaron. El caso de José Eduardo lo que hace es evidenciar un problema que ya estaba en la península documentado desde hace tiempo, que es la tortura policial. Se dice que en Yucatán no pasa nada, que no hay violaciones a derechos humanos, pero lo que ha ocurrido es que a partir del 2006, con el aumento de inmigración nacional, sobre todo de estados, de gente de otros estados que huyen de la violencia, el Estado yucateco ha adoptado una política de mano dura contra las personas externas, ¿no? Ha habido un reforzamiento por parte de las élites y por parte de funcionarios de este discurso que apunta a que la gente de Yucatán es intrínsecamente pacífica, con una alta superioridad moral, no son mis palabras obviamente, y que las personas de fuera vienen a traer violencia. Obviamente esto es también con una perspectiva clasista, ¿no? Quien va a Yucatán para invertir en lotes o en el negocio inmobiliario o a poner una empresa, no recibe el mismo trato que otras personas que buscan una mejor calidad de vida. Ya desde la administración de Ivonne Ortega Pacheco se habían documentado casos de brutalidad y de tortura policíaca. En la administración de Rolando Zapata también casos como el de Robert Saab o como el de Adrián, un chico con discapacidad maya que fue torturado también por la policía. Y ahora vemos el caso de José Eduardo, que muestra dos formas de violencia muy latentes en Yucatán. Por un lado, la violencia homofóbica, porque independientemente de la orientación real de José Eduardo, es un hecho que la policía lo percibe como una persona homosexual, e incluso también el personal de salud, y que de allá se desentona pues la violencia que sufrió. Y por otro lado, la violencia xenofóbica, ¿no? Por ser una persona de Veracruz, de otro estado. Entonces, lo que estamos viendo no es que Yucatán es el paraíso de derechos humanos, sino que la política de seguridad ha sido torturar para garantizar la paz. Y esto ha sido documentado por varias organizaciones, por Indignación AC, por Amnistía Internacional, por Elementa de Derechos Humanos. Sí, y justo lo peor de todo te interrumpo tantito, Calicho, porque leo tu columna de Animal Político. Estás pidiendo ahí justo que, dada esta gravedad de los hechos que están ocurriendo ya, una comisión con personas independientes, expertas, que puedan encontrar las posibles causas de todo esto. Así es, realmente por la cantidad de casos que hay, ya no se puede seguir únicamente castigando a la mano que aprieta el puño, ¿no? Esta persona precarizada de mando bajo en la estructura policial, y dando talleres de policía, que ha sido la solución del gobierno estatal y municipal. Se tiene que hacer una comisión independiente y experta para analizar qué está ocurriendo en las instituciones policíacas de Yucatán, que quizá no solo permiten, sino que ordenan este tipo de comportamientos para, entre comillas, garantizar la paz. Bien, ahorita tuiteo tu columna para que también la gente la pueda leer. ¿Cómo lo ves, Eder? Es un caso también en un gobierno, el de Mauricio Vila, que también ya había recibido quejas, denuncias por parte de activistas LGBT también, pues de un comportamiento homofóbico también por parte del Estado. Sí, yo mismo en 2 o 3 ocasiones he hablado de este gobierno de Yucatán que tiene un corte protofascista. Su visión de cómo mantener el orden se parece mucho a la de Porfirio Díaz. Mucha gente a nivel nacional reivindica los resultados de seguridad pública de Yucatán, pero ¿a costa de qué? Tienen una visión de orden autoritario absoluto, y con además esta combinación que es mortal entre esa lógica policíaca y una perspectiva ultraconservadora, que es la que representa a los gobiernos del panismo. Y por eso no solamente, como bien decían, es la violencia xenofóbica y homofóbica, también hacia las juventudes, que son las que sistemáticamente son más vulneradas por las policías municipal y estatal. Y bueno, ahora que ya salió el tema de Wikileaks, que gracias a Wikileaks sabemos el alcance de El Yunque, que es una organización de base ultraconservadora, que entre otros espacios de incidencia tiene al Partido Acción Nacional, pero por ejemplo también tienen a los grupos de porrismo de todo el país, y que crecieron a nivel global.
se volvieron una organización transnacional en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, igual que los grupos del narcotráfico. Se vuelven una organización transnacional, financian otro tipo de proyectos del mismo corte ideológico de ultraderecha en España, en Chile, en distintos países de América Latina, y eso lo hacen a costa de los presupuestos federales. Ahora que ya no tienen esos presupuestos, ¿cómo se recargarán en estos gobiernos estatales como el de Vila, que insisto, es un corte protofascista? Por supuesto que este gobierno encaja muy bien en la filosofía y en la ideología de un grupo que incluso ha llegado a asesinar, como lo es el Yunque. Entonces, sí, es terrible lo que ha sucedido sistemáticamente con estas policías. No todo está legitimado en aras de la pacificación y del orden, y eso es algo que tendríamos que insistir. Una Bien. Paz a costa de los derechos humanos no puede ser permitida. Coincido, que bueno que mencionas la investigación de Yunque, que confirma lo que desde hace mucho tiempo sabemos muchas de las personas que somos activistas que estamos detrás de estos temas. Esas organizaciones, Hazte Oír y Yo Influyo, pues están detrás también de haber sacado iniciativas de ley para prohibir, para criminalizar el derecho a decidir en varias constituciones locales. Han estado a favor también de cambiar la constitución para blindar el matrimonio solamente a parejas del mismo sexo. Han estado detrás del PIN parental en varios estados, detrás de pues iniciativas muy conservadoras de la mano del Partido Acción Nacional, principalmente en casi todo el país. Lisa, ¿cómo ves el tema también de la brutalidad policíaca? Sobre todo pensando en que, y se lo he preguntado a varios colegas del colectivo de Seguridad Sin Guerra, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque de repente encontramos que también la policía es brutal y que la policía también reprime y violenta derechos humanos. Totalmente, y además no solo es la policía, sino también es una policía que no está necesariamente bien educada en cómo hacer uso de la fuerza. Claro. Tiene un marco legal bastante permisivo, pero que también ha sido sistemáticamente solapada por una autoridad civil en las fiscalías, ¿no? Que en vez de investigar justamente estos abusos de fuerza, estos abusos de poder y estos delitos cometidos por personas que integran la policía municipal o la policía estatal o antes la policía federal, pasen como otros delitos, ¿no? Justamente la investigación de Elementa Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos en el estado de Yucatán lo que documenta es que si bien las autoridades han tenido muchas quejas, más de 200 quejas en los últimos 2 años, si no me estoy equivocando, anuales, perdón, porque son casi una diaria, esas investigaciones pasan por homicidio en grado de tentativa o por lesiones, pero nunca por tortura. Es decir, prefiere la Fiscalía investigar por delitos del orden común o delitos que están dentro del Código Penal, no necesariamente investigar a sus propias autoridades por derechos humanos, por violaciones y violaciones graves a los derechos humanos, lo cual tendría que obligar al pronunciamiento de la propia autoridad de derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que se tardó más de 120 horas en hacer un pronunciamiento sobre este caso, pero que tampoco ha sido suficientemente clara y contundente para decir que esta es una práctica sistemática, tolerada al interior de la policía, que tiene mucho que ver con lo que Calicho ya decía. Hay un tema de profiling o de escoger a quiénes van a ser las víctimas de ese abuso policial, que es una práctica solapada, sistemática y existente, pero también por parte de la Fiscalía, que es una autoridad civil que también se niega a investigar a su propia policía bajo los preceptos y las agresiones sobre las que debería, ¿no? Y un gobierno que se recicla a sí mismo. PRI y PAN se han reciclado entre la capital, entre Yucatán y la gubernatura, sí, y que dicen no reconocer este tipo de patrones en su propia autoridad civil y no está haciendo nada para remediarlo. Yo lo único que sí diría aquí, en coincidencia con lo que creo que todos pensamos en la mesa, no es cuestión nada más de un curso de derechos humanos. Hay que ir a observar cuál es la estrategia de policía de la entidad y hay que ir a observar a esas fiscalías para que investiguen como tienen que investigar. Bien. Lecona, ¿cómo ves este tema?
Ahorita que escuchaba a Calicho sobre estos problemas que se esconden debajo de la alfombra, no puedo dejar de pensar en el spot o los spots que apenas vimos en la temporada electoral, donde precisamente el PAN decía en Guanajuato la inversión, en Yucatán la paz, ¿no? O sea, escondiendo los problemas que están detrás de estos gobiernos que estoy de acuerdo son conservadores y tienen cortes bastante preocupantes autoritarios. En ambos casos, tanto en Guanajuato como en Yucatán, las policías municipales están haciendo de las suyas de una forma autoritaria, sin control, y cuando uno empieza a ver o se acerca a los casos específicos, este es obviamente de los más dolorosos, pero cuando empezamos a ver la forma sistemática en la que se criminalizan las juventudes, la verdad es que tenemos un retrato no nada más de los gobiernos, de estos gobiernos, sino de país, de cuántas veces y en cuántos estados, incluida la Ciudad de México, se han aprobado estas leyes o estos porciones normativas como la del los famosos ataques a la paz pública, ¿no? Que aparte pues, nos remontan a los peores momentos que ha vivido el país en cuanto a represión hacia el 68, hacia la mal llamada guerra sucia y demás. Todo con el pretexto de mantener el orden, todo con la manga ancha para que autoridades y policías, con un pretexto inicial de algún artículo de algún supuesto delito, en verdad vayan contra las personas por cómo se ven, por sus preferencias, por su orientación sexual o por lo que sea. Pero el hecho de ser joven, el hecho de parecer joven, en este país cada vez más hay estados que parece que es un delito, ¿no? Decía ahorita Lisa lo de las comisiones de derechos humanos en los estados y ojo ahí, porque también, y hablando de esta comisión especial y de otras que vemos en los estados, parece que solamente son ahí unos órganos que sirven al gobernador en turno, al gobierno en turno, que son tímidas, que son tibias, que les cuesta decir o reconocer que hay un fenómeno que se está desarrollando, y entonces la ciudadanía y las jóvenes en este caso, pues están a la deriva de esas tentaciones autoritarias, a la deriva de este tipo de casos sin certeza de ningún tipo, porque como ahorita nos decía Calicho también, estos discursos que se construyen en estados así como recordaba también en tu artículo Calicho, sí, de torturar en nombre de la paz, precisamente, que creo que el nombre nos da del artículo todo la guía hacia dónde va la cosa. Esta diputada Cecilia Patrón, que dijo que quienes quieren traer a Yucatán modos violentos de otros estados no tendrán cabida en nuestro estado. O sea, esa xenofobia entre mexicanos, esa xenofobia en general, creo, y la homofobia que lamentablemente creo que permea en la mayoría, lo digo con el corazón roto, pero creo que permea en la mayoría de la población, porque si no fuera así, este tipo de cosas, que no es la primera vez que las vemos, ya empezarían a componerse y empezaría a encontrar rutas. Y estoy completamente de acuerdo con la creación de una comisión, porque por más que promesas que se hagan de investigar, por más exigencias que se tienen que hacer para que este crimen sea investigado como un crimen de odio, hay que, lo que hemos dicho aquí muchas veces, salir o ir más allá del delito y entender el contexto. Y creo, y estoy ahí totalmente de acuerdo, que solamente podría ser con una comisión independiente que de forma responsable puedan poner atención en esta serie de crisis estructurales que terminan lamentablemente en situaciones como las que vivió José Eduardo. De acuerdo. Mira, recientemente en España miles de personas salieron a protestar por el crimen homofóbico de un joven de 24 años en La Coruña. Esperemos que este caso no quede impune, que también, pues, ojalá genere mucha indignación entre la gente que está viendo esto y la gente que se ha enterado del caso. No podemos permitir que sigan asesinando, que sigan torturando, que sigan violando a ninguna persona, pero tampoco y especialmente a jóvenes, simplemente por cómo se ven. Hacemos una pausa. Al regresar. Entre 2018 y 2020, 3.8 millones de personas cayeron en pobreza en nuestro país. Esto de acuerdo con el Coneval, pero estos datos fueron rechazados por el presidente López Obrador, quien dijo tener otros datos. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.